Hola a todos, un saludo cordial del pastor Rolando Leiva de la Iglesia Amigos de Ciudad San Cristóbal, capital de Guatemala. Hoy quiero que juntos podamos continuar nuestro estudio de Primera Corintios y vamos a ver otra figura que el apóstol Pablo utiliza para referirse a los creyentes, que se encuentra en Primera de Corintios 3, 16 y 17, que dice así: ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está entre vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. También esta escritura se está repetida en 1 Corintios 6, 19 y 20, que le invito a que usted la pueda leer. Y recuerdo que la sugerencia es seguir leyendo. Usted leyó, si ya leyó hasta el capítulo 3, siga 4, 5 y encuentre acá algunas de las referencias que estamos utilizando para referirnos a estas imágenes que hablan del creyente. Templo del Espíritu de Dios. Al hacer un estudio de las civilizaciones humanas nos damos cuenta que la religión ha sido parte de la vida de las grandes civilizaciones donde quiera que se encuentren. Tenemos templos milenarios, por ejemplo, la religión egipcia, que tiene sus grandes pirámides ahora que son visitadas por muchas personas y que dan evidencia de un hecho que es al que queremos referirnos nosotros. En primer lugar, es al hecho religioso. Los antropólogos se dedican a estudiar esta parte de la vida de las culturas y especialmente la religión. Y aunque la ciencia pone en duda todo el tema de la fe porque no es conocimiento, digamos, para comprobarse, sino que queda todo en la parte testimonial, hay un hecho que no pueden negar y es lo que se conoce como el hecho religioso. El hecho religioso es ese testimonio que ha quedado en todas las civilizaciones de que el ser humano es un ser altamente religioso, que tiene una vocación religiosa que él la pone a funcionar donde quiera que se encuentre. Y encontramos que en todas las civilizaciones de la historia de la humanidad encontramos que se han construido altares, se han elegido lugares especiales para adorar y han llegado también a ser templos a los que ellos dedican como espacios sagrados, espacios donde Dios se manifiesta según la creencia y donde Dios habla y donde los seres humanos podemos acercarnos al Dios al que se adora, ya sea pues a través de sacrificios o de rituales. Bueno, la religión judía no está exenta de eso. La historia bíblica nos muestra a Abel ofreciendo mejor sacrificio que Caín. Y la Biblia nos dice que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín y fue acepto delante del Señor. Pero lo mismo ocurre con Noé cuando sale del arca después del diluvio y con Abraham, que habiendo salido de Ur de los Caldeos se ubica en la tierra de Canaán y la primera cosa que hace es edificar un altar, buscando la relación con Dios. Veamos esa parte testimoniada en la historia y también en la religión judía. El pueblo de Dios tenía un espacio sagrado en el que se construyó el tabernáculo, pero que luego también tenían otros lugares como Silo, Betel, espacios donde el pueblo de Dios buscaba a Dios, adoraba a Dios, y muchas veces estos lugares también fueron objeto de adoración de otros dioses por los cuales Dios reclamó y llamó al orden al pueblo judío para que adorara solo a Dios. Esta etapa, digamos, de construcción de altares llega a su culminación con la edificación del templo que edificó Salomón. En Segunda de Crónicas 6 se nos narra cuando él hace aquella oración larga en donde dedica el templo de Dios y donde él pide que donde quiera que Dios se encuentre, cuando ese pueblo clame a Dios en ese lugar, el Señor responda. ¿Qué nos dice esto? Bueno, dos cosas. En primer lugar, que hay espacios sagrados que los seres humanos
reconocemos como espacios donde Dios se manifiesta, donde Dios obra, donde Dios actúa, donde yo busco a Dios, en donde nos reunimos para proclamar el nombre de Dios. Ya en el Nuevo Testamento Jesús confronta esta idea del templo, porque en el tiempo de Jesús el templo había llegado a ser un lugar tan sagrado que era más sagrado que el Dios mismo, para el cual el templo se había edificado. Y el Señor hace una declaración que es contundente: Dios no habita en templos hechos de manos, y que lo repiten los apóstoles en Hechos 7:48. ¿Qué nos dice eso? Bueno, entramos a una etapa nueva, de un evento nuevo en la revelación, en donde Dios nos muestra que ahora los creyentes podemos ser templos del Espíritu de Dios. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, nosotros hablamos de la predicación del Evangelio para que toda persona reciba a Jesús. Cuando recibe a Jesús como Señor y Salvador, habiendo reconocido sus pecados y reconociendo que el Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, nosotros somos perdonados y el Espíritu de Dios viene a morar a nuestras vidas. Y entonces Pablo aquí en 1 Corintios dice: ¿acaso no sabéis? Dando a entender que él ya les había explicado esta verdad varias veces a la iglesia. ¿Acaso no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios, del Espíritu de Dios que está en vosotros? Y les dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios también le destruirá a él. Y entonces el apóstol Pablo pone en evidencia dos cosas. Nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra vida es un espacio sagrado donde Dios mora si nosotros hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Número uno, es un lugar donde Dios es venerado, exaltado, y donde Dios puede ser revelado a otras personas. El templo era un lugar donde yo podía adorar y donde podíamos llegar muchos y convocarnos para poder exaltar al Señor. Y es de aquí que el apóstol Pablo dice: todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. La segunda cosa: este templo tenemos que edificarlo y cuidarlo. Ya Pablo nos ha dicho que el colaborador de Dios trabaja para desarrollar en la iglesia el diseño que el gran arquitecto y fundamento ha establecido. Y nosotros trabajamos para que el templo de Dios sea edificado. Pero habla de la iglesia, usted y yo, como templos del Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios habita en mí. Gálatas nos dice que como resultado de que el Espíritu de Dios habita en nosotros, nosotros hemos recibido el fruto del Espíritu como una manera que evidencia que Dios está ahí: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Entonces, como templo de Dios, Dios habita en medio de nosotros. Somos un espacio, llegamos a ser parte del territorio sagrado de Dios, en donde Dios se manifiesta y donde Dios habita entre nosotros. Y el apóstol Pablo dice una cosa más: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Por qué está hablando esto? Porque se recuerda usted que en capítulo 1 y 2 Pablo está describiendo la problemática que había, en donde hermanos pensaban que habían mejores maestros y por tanto mejores creyentes y mejores espacios en donde Dios habitaba. Y él dice: en realidad todos somos colaboradores, todos estamos al mismo nivel. Pues aquí nos vuelve a afirmar: en realidad todo aquel que invocar el nombre del Señor, que recibe a Jesús, primero es salvo y segundo se constituye en el templo del Espíritu Santo. Y otra vez remarca esta verdad que hemos estado trabajando y diciendo: nadie es superior a nadie. No hay creyentes de segunda categoría, solo hay creyentes que utilizan su templo exclusivamente para Dios, o que utilizan su vida y su templo para adorar a Dios y a otros dioses, o sencillamente para no adorarlo. Bueno, dice el apóstol Pablo: no luchen entre ustedes, porque el que destruye el templo de Dios
Dios le destruirá a él. Y entonces nos lleva a 1 Corintios capítulo 6, en el versículo 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está entre vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí Pablo remarca esta idea fundamental. Dios habita entre nosotros, pero este cuerpo, templo de su espíritu, no me pertenece, es la idea. Le pertenezco al Señor. Y debo de entender que soy yo propiedad de Dios, pero también un lugar donde Dios se manifiesta, actúa y se revela a los seres humanos. Y la razón por la que nosotros tenemos que saber esto es: fuimos comprados por precio. La sangre de Cristo pagó por nosotros y nos ha dado este privilegio. Y ahora el apóstol Pablo en Colosenses 3:23 dice: todo lo que hagáis de palabra o de hecho sea hecho para el Señor, porque todo lo que hacemos glorifica a Dios y todo lo que hacemos debe ser colaboración en el reino de Dios. Muy bien, la pregunta clave para nosotros hoy es: ¿cómo estoy yo utilizando este templo? ¿Qué uso le estoy dando? Dice que el templo de Dios es santo, en el sentido de que era un lugar santo, apartado para un uso exclusivo. La idea es que tu vida debe ser solamente un espacio donde Dios se glorifica y donde tú veneras y exaltas solamente al Señor de señores y al Rey de reyes, a Jesús. Y no deberías de tener otros dioses, no deberías de tener otros ídolos. Hablando de la idolatría como lugares, personas, situaciones que nosotros ponemos antes que a Dios. A veces nos ponemos a nosotros mismos, a veces ponemos personas en lugares más privilegiados que a Dios. Dejamos de obedecer a Dios por seguir a estas personas o ir a estos lugares. La dignidad que esto representa, cómo Dios dignifica al ser humano y lo pone en una sola posición. En todos llega a habitar de la misma manera. Pero tenemos que reconocer que Dios demanda la exclusividad del uso de nuestra vida. Y en ese sentido somos santos, apartados solo para que Dios nos utilice. Dios llena nuestras vidas, produce en nosotros el querer como el hacer y produce en nosotros una vida renovada que se constituye en el testimonio más poderoso. Templo de su espíritu. No olvides eso. No olvides que tu vida es un lugar donde Dios habita, un lugar santo, un lugar que le pertenece a Él y un lugar donde debes hacer solo lo que glorifica su nombre. Sigue estudiando 1 Corintios, seguiremos con el próximo principio. Vamos a pasarnos ya al capítulo 4 en la siguiente, pero hoy quiero que te vayas con ese pensamiento. Soy el templo de Dios, del Espíritu de Dios, y debo de vivir para glorificarlo a Él. Que Dios te bendiga y que el Señor se siga revelando a tu vida.